conecta todo, el medio interno, homeostasis. Luego vimos cómo es esa comunicación entre las células, ¿ok? Hablamos del potencial de acción como un lenguaje, ¿ok? Un lenguaje que puede ser entendido y a la vez que genera una respuesta entre las células. ¿A través de qué? De la electricidad, de gradientes eléctricos o electroquímicos, en donde la célula, al tener un estímulo, que ese estímulo lo va a transmitir, eso va a viajar siempre, va a viajar a un centro de control superior relacionado con el sistema nervioso, y de ahí se va a producir una respuesta. Una respuesta que viene siendo un mecanismo. ¿Para qué? Para mantener la unión. Siempre que un estímulo o alguna variable correspondiente a lo que son todo lo que es el funcionamiento del cuerpo, y esas variables estén fuera de un valor de un rango, ¿ok? Eso va a ser sometido y va a generar una respuesta con el fin de que si está por abajo, subirlo, y si está por arriba, bajar, para mantenerlo en un rango biológicamente funcional. Ok, ahora siempre hemos hablado, ok, de que las respuestas se van a producir o la información y ese estímulo se va a procesar y la respuesta va a venir de un centro integrador superior. Siempre lo he repetido, el centro integrador, el centro superior. Esto corresponde al sistema nervioso. Aquí tenemos. ¿Cuál es su función? Esta es la rama del sistema nervioso, ¿ok? Involuntario. Es decir, controla, regula y maneja todos los mecanismos relacionados al mantenimiento de la homeostasis. Usted le pregunta su presión arterial, súper baja. No, es algo que es involuntario. La frecuencia cardíaca, ¿ok? pH, molaridad, temperatura. Todas estas son variables que tienen que estar en un rango biológicamente funcional para mantener la homeostasis. ¿Quién lo controla? El sistema nervioso. ¿Ok? Ya la rama del sistema nervioso somática es la que está relacionada al movimiento voluntario, que es lo que ustedes van a investigar una pequeña parte al investigar la contracción muscular. ¿Ok? Listo. Miren, estas son algunas funciones enfocadas a lo que es el sistema nervioso autónomo. Involuntario. Todo lo que es contracción del endotelio, contracción de la musculatura lisa, todo está manejado por el sistema nervioso autónomo. Miren, inicialmente, para hablar un poco de cuál es como que la visión que le dan muchos libros, integrar respuestas frente a estímulos de lucha o huida. ¿Ok? Es allí donde más lo podemos evidenciar. Cuando hay que prepararse para correr, cuando hay que huir, cuando hay un estímulo que saca a las variables que están en un estado de equilibrio, las saca fuera de control. Por ejemplo, una persona, un corredor, un atleta que tiene que correr 100 metros planos en un minuto. A ver, ¿cuáles van a ser esas características que más vamos a poder ver? Está corriendo. Incrementa la respiración, es decir, sudor, el bombeo, profe, de la sangre. incremento del gasto cardíaco, incremento de la presión arterial para disparar. ¿Qué más? Activación del sistema nervioso, profe. Pero fíjate, tú estás corriendo, hay un estímulo físico, voy a mover las piernas, ¿ok? Y todo eso, fíjense que mencionamos varias cosas que se van a activar al unísono, o sea, de una vez, incremento, o sea, todo lo necesario para que esta persona o este animal pueda llevar a cabo
van a volver a su estado de equilibrio. Entonces, fíjense que tenemos un sistema que activa una maquinaria que saca a esas variables que estaban en estado de equilibrio, las activa, ¿ok? Para generar las condiciones necesarias para que esa actividad se lleve a cabo. Y luego que finaliza la actividad, hay otro sistema que se encarga de activar mecanismos necesarios para que todas esas variables que se alteraron para llevar a cabo nuevamente esa irrupción de ese estado de equilibrio para que nuevamente lleven todas esas variables a un rango biológico estable. Ok, estamos viendo que es un ciclo. Lo que sube y luego baja. Ajá, vamos a hacer. Básicamente ese es el objetivo. ¿Y cómo lo vamos? Fíjense. Aquí tenemos nuestra computadora, aquella, Dios mío, estamos arcaicos. Tenemos nuestro disco duro, nuestro centro de control, es decir, donde toda la información va a llegar. Ay, ¿qué es esto? ¿Ustedes conocieron esto? Un scan. ¿Qué de años? Pero bueno, el escáner está aquí. Esto es un VHS. Que era una cosa donde le metían en el asunto y proyectaba. Eso es lo que imprime la publicidad de ser vallas. Es como una impresora de cosas gigantografía y todo eso. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona el sistema nervioso autónomo? Exactamente así. Vamos a tener vías, ¿okay?, que van a llevar la información, vías aferentes, que llevan la información de estímulos externos. ¿Okay? Tengo una serie de receptores, mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de presión. ¿Se acuerdan cuando vimos en los mecanismos de regulación de los líquidos corporales que vimos varoreceptores, que vimos osmoreceptores, que son receptores que están ubicados en la periferia, en diferentes partes del cuerpo, y que van a estar sensando esas variables para ver si esas variables, ¿ok?, experimentan algún cambio. Entonces, tenemos que esas rutas aferentes van a llevar la información al centro de control. ¿Quién es el centro de control? Son estructuras correspondientes al sistema nervioso. Bien sea encéfalo, médula espinal, pulmón, o sea, es decir, estructuras correspondientes al sistema nervioso. En esas estructuras se van a producir respuestas, es decir, se van a enviar todas las respuestas necesarias para que sean traducidas y lleven a cabo un mecanismo apropiado a esa variable que ha salido dentro de su rango normal. ¿Ok? Entonces, a través de unas vías eferentes vamos a tener esas respuestas que en los casos biológicos van a ir a donde? A células dianas, a órganos efectores. ¿Estamos claros con eso? Ese es el flujo. Flujo es el movimiento que lleva un determinado proceso. ¿Ok? Entonces, el proceso es ese. Ese es el flujo. Y de esa manera lo vamos a... Sí, creo que así lo tengo. Ok. Realmente que se me activó la vasopresina. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. ¿Quién se acuerda qué hace? De la C, profe. De la C. Es decir, que cuando mi mucosa oral está seca, hay receptores que dicen, oye, está seco, tengo la osmolaridad y ¡pum!, activa a un centro de control donde dice, manda vasopresina porque esta tiene la mucosa oral. Exacto. Ok, miren, me hace falta un apuntador. Bueno,
simpático, nerviosensitivos, motores y mixtos. Y el sistema nervioso autónomo, ¿okay? Que es el que vamos ahora a investigar, vamos a tratar, que está correspondido por sistema nervioso simpático y parasimpático. Ellos son hermanos. Ellos son el yin yang, ¿ok? El opuesto uno del otro. Bien. En el sistema nervioso central, como ya lo mencionamos anteriormente, está constituido por el encéfalo y la médula espinal. En los vertebrados, ¿ok? En los vertebrados, este sistema nervioso está compuesto para todos los vertebrados por estas estructuras, ¿ok? Tenemos aquí, el encéfalo está constituido. Miren que aquí tenemos un animal en posición cuadrúpeda, ¿ok? Y vamos a tener lo que es el encéfalo y la médula espinal. Siempre, todos los vertebrados van a conservar esa organización. Desde roedores, vertebrados, homínidos, todos vamos a mantener esa organización. Vertebrados, ¿ok? En la clasificación tenemos, bueno, en la nueva, los vertebrados, lo que pasa es que en la nueva clasificación nos separan de las bacterias y nomás son 3 grupos. Y en los eucariotas meten a los hongos, meten una serie de cosas. Estos los hongos no son los vertebrados, animales que tengan cordón nervioso recubierto por una estructura ósea llamada columna vertebral. Ok. Aquí. Hacen unas clasificaciones más. Bueno, fíjense aquí, tenemos estructura del circuito neuronal. Miren, esto es como un circuito electrónico. ¿Alguien aquí tiene conocimientos de electrónica? Nada. No. Bueno. Mejor. Se lo dejamos al primero. Ok. Miren. Habíamos comentado que teníamos del sistema nervioso autónomo 2 ramas, ¿cierto? Sí, la rama y la rama parasimpática. Vamos a dejar eso aquí. Parasimpática, parasimpática. Ok, les mencioné que ellas son opuestas. ¿Ok? Son opuestas, tienen mecanismos estimulantes y mecanismos inhibitorios. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia. Ya aquí vamos a comenzar a estudiar lo que es la transmisión del impulso nervioso en un circuito de 2 neuronas. La persona que está reproduciendo el audio por allá le agradezco que lo apague. Yo lo oigo, ¿usted lo oye? Sí. Y es molesto. Cuando revisan su teléfono porque hay un audio que se está reproduciendo. Ahí. Bueno, les agradezco por favor. Ok. El video profe. ¿El video vi? Sí. Así que apáguelo, profe. Ese es mi audio. Mi clase tiene audio. Ese es Con razón. el audio. Que tengan mi pierna y sus segundos nuevamente en la clase. Bueno, el modelo de 2 neuronas. Miren aquí, presten atención. Ey, esto es difícil, oye, se lo voy a decir una vez. Presten mucha atención porque esto es un arroz con pan. Se caen atrás porque puede ser. Sí, tengan la bondad. Ya este no es mi pierna y un segundo.
¿Ok? Ok. ¿Podrían hablar a la profe? Miren, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. Yo soy súper buena aquí. Y estos son los somas de la estructura simpática y el soma de la estructura parasimpática. Siempre, siempre los somas de la primera neurona, que la vamos a denominar como neurona preganglionar, siempre va a originarse dentro de una estructura del sistema nervioso. ¿Por qué será? ¿Para qué? ¿Qué función tendrá? ¿Para qué? Para recibir la información que se procesó en estos centros de control y luego ella recibirla y luego transmitirla. ¿Ok? Entonces, estos somas van a recibir información que luego van a reenviar. Entonces, fíjense, en este modelo de circuito tenemos ayúdame ahí, por favor. Ok, pero vamos a prestar atención. Modelo de dos neuronas. Vamos a tener una neurona inicial, donde su soma siempre se va a originar ¿dónde? En alguna estructura del sistema nervioso central. Y esa neurona se va a denominar neurona preganglionar. ¿Cómo es este circuito? Tenemos estructura del sistema nervioso central, ¿ok? Tenemos la neurona, la primera, y tenemos aquí una estructura que se llama ganglio. Y dependiendo de cuál de estas dos divisiones estemos analizando, va a ser ganglio simpático para el sistema nervioso simpático y ganglio parasimpático para el sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? En este ganglio, ¿qué va a suceder? Ahí va a haber la primera sinapsis de este sistema. Miren que esto es un flujo. Estamos estudiando el flujo de la información. Tenemos que ¿qué será un ganglio? Un ganglio por allá. ¿Un qué? Es un acúmulo, es un centro. Eso estudiaron en mi clase de los audios. Eso lo digo yo en los audios. Los ganglios simpáticos y parasimpáticos son un conjunto, un acúmulo de somas de estas estructuras, ¿okay? Que lo que hacen es que se agrupan y su función es maximizar la información. ¿Okay? La mayoría de estas dos estructuras que se llaman como neuronas preganglionar porque están antes del ganglio. Exactamente. Miren, este circuito es para conocer, para reconocer estructuras y para que entendamos el flujo de la información. Aquí vamos a estar hasta que se aprendan esto. Entonces, hasta ahora, haciendo un resumen, tenemos número 1. ¿Qué tenemos aquí? 1. Tenemos una estructura del sistema nervioso central. En este caso va a ser la médula. Ojo, en este caso. 1. Estructura del sistema nervioso.
esta neurona es la que ya va a llegar al órgano efector. ¿Ok? Y este va a ser nuestro paso final en este recorrido, órganos efectores o células guiadas. ¿Ok? En este caso, músculo liso, músculo nervioso, alguna glándula, etc. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. No entendimos nada. ¿Quién se atreve a hablar del flujo? No. Miren, aquí la compañera está haciendo una buena pregunta. Profe, yo tengo una duda. Ella está preguntando que si hay diferencia entre fibra neurológica o fibra o neurona. ¿Son? La fibra, estamos mencionando la fibra óptica, ¿les suena? Sí. Transmite información. Con fibra. Son elementos que me permiten transmitir una información. Fibra preganglionar, fibra postganglionar, neurona preganglionar, neurona postganglionar. Ganglio, ¿ok? Y organodiano. ¿Cómo es el flujo? Todas las neuronas preganglionares, su soma, ¿ok? Su centro de su cuerpo está dentro de alguna estructura del sistema nervioso, en este caso la médula espinal. Allí va a recibir la información que va a ser luego, en este caso, se va a transmitir a través de sinapsis. Por eso, en el tema pasado, tocamos lo que era la sinapsis, hablamos que eran de dos tipos, una química y una física. En este caso, todas nuestras sinapsis van a ser a través de un mediador químico. Es decir, que va a ser una sinapsis ¿de qué tipo? Química. ¿Ok? Entonces, vamos a tener neurotransmisores aquí y neurotransmisores aquí. Dígame, Cristian. Profe, ¿cuál sería la diferencia de la posición del ganglio parasimpático y el ganglio simpático? Es decir, el ganglio simpático siempre está más cerca de la estructura del centro, es decir, del sistema nervioso central. Y el parasimpático siempre está más cerca del órgano efector. ¿Esto es de quién? Unas compañeras, profe, que van llegando y me pasaron el trabajo. Bueno, por favor, las personas que están entregando el trabajo ahorita tarde se acercan. Porque yo hablé de las reglas y les dije, oigan, nada de estar haciéndolo tal, me lo entregan temprano, incluso dije, ¿qué más? Ella me entregó el último, ya, cerrada la noche. Pero entonces sería esa la primera diferencia. Sí, fíjense, más adelante vamos a ver qué aquí. Es que esa era Lo que lo que venía. continúa. Me adelanté, perdón. Sí, fíjense aquí. Tenemos esta estructura, ¿verdad? Aquí podemos ver marcadamente que hay una diferencia entre el modelo circuito del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Hay una diferencia. ¿A dónde ven la diferencia? En la posición del ganglio. En el tamaño. de la acción. Y ubicación tanto de las neuronas, fíjense, pre y post, y la ubicación del ganglio. Sería del tamaño del axón de las neuronas y de la posición del ganglio parasimpático y del Exactamente. Estamos viendo en el circuito simpático que tenemos una neurona preganglionar, ¿ok? Que se encuentra cerca, o sea, sale del sistema nervioso, toma una dimensión relativamente corta con sus ganglios, donde va a sinapsar, donde va a llevarse a cabo la primera sinapsis. Y la neurona postgangliona es más larga. ¿Por qué? Porque, a nivel, lo vamos a ver más adelante, el ganglio se encuentra cerca de la médula. Es decir, que la neurona pre va a ser cortita y la post va a ser larga. Imagínense que sea, no sé, una neurona que viaja a extremidades posteriores. Yo
Órgano efector. Ya la información viaja de aquí al órgano efector. Se cumplió el flujo de la información. La primera es simpática y la otra es parasimpática. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Bien, ok. Perfecto. Siempre quiero hacer un poquito más difícil. Bien. La profesora dice que ya voy a... No, pero es que, o sea, es necesario reconocer estas estructuras para poder entender lo que viene a continuación. Ajá. Ok. Ajá. Miren, este es otro modelo esquemático para que ustedes internalicen. Fíjense, organización de la sinapsis. Aquí está completamente, digamos, dividido. ¿Ok? Fíjense, siempre se origina en una estructura del sistema nervioso central. O sea, allá las vimos la diferencia simpático y parasimpático. ¿Ok? Este es el círculo, el flujo de la información. No, están del mismo tamaño. Es una representación esquemática. ¿Ok? Origen, sistema nervioso central. Neurona o fibra preganglionar. ¿Ok? Luego viene, aquí vendría el ganglio, ¿ok? Donde se llevaría a cabo la primera sinapsis ganglionar, y luego tenemos la neurona postganglionar y sinapsis ganglionar. Fíjense que hay dos sinapsis. Una y la sinapsis postganglionar, que es donde el órgano efector. ¿Sí entendieron? Sí, está muy bien, muy bien. Ok. Entonces, listo. Las señales autónomas diferentes se transmiten a través del sistema nervioso simpático parasimpático. El simpático siempre estimula, excita, entalpía, desordena. El parasimpático es lo opuesto. Profe, un ejemplo de cada uno. Sería Ya va, cuál. está. Sí. Por decir un ejemplo. Para que entendamos. El corredor. Mejor lucha o vida. Vamos a hacerlo mejor. En un sistema, El simpático es el activo como la escala de alerta. en un bioma. ¿Qué es un bioma? En agroecología. Yo sé que vieron agroecología. Es un esfuerzo en donde hay interacción entre ser vivo y ser no vivo. Exactamente. Un bioma. ¿Ok? Un bioma. Un bioma es una extensión, es un ecosistema donde hay un flujo, productores, herbívoros, Y controladores biológicos. flujo, esto se llama cadena trófica. ¿Qué significará trófica? Trófico, orden, alimento, trófico, es una cadena trófica, es decir, quién se come a quién se come a quién y quién es el top de la cadena. ¿Ok? Entonces, Que dentro de en la un escuela nos bioma, la enseñan como la cadena alimenticia, ¿no? correcto, cadena alimenticia, cadena trófica. Entonces, tenemos el productor, organismos heterótrofos, matas, plantas, todo lo que trabaje con fotosíntesis. Yo no trabajo con fotosíntesis, tengo hambre, ustedes también, por ahí lo estoy comiendo. ¿Qué cosa? Somos organismos carnívoros. Omnívoros. ¿Ok? Porque nuestra dieta está constituida por
Fíjense, el ejemplo. Simpático, parasimpático. Ajá. Un roedor. Un roedor. Eso es un roedor. Y el que diga lo contrario no sabe de algo. No sabe de algo. Un roedor. ¿Los lobos se comen a los roedores? No, Una zanahoria. eso. Un águila. Ah, sí, me gusta más el águila. Un ave. El ave. Claro. Adiós, pica. El Pero no, es que es un roedor y un ave que vuela. Porque hay aves que no vuelan. No, Los pingüinos. el avestruz. ¡Ey! La gallina El kiwi. también. Pero el kiwi es también creo que es una actividad. La gallina no vuela, la gallina. Una sinapsis está mediada por neurotransmisores. El cortisol sí se podría pensar en cuando el animal es atrapado. El cortisol es la hormona del estrés. Estrés calórico, estrés mecánico, o sea, estrés. ¿Ok? Pero de momento, justo para huir, lo que se dispara y que es más rápido y efectivo, y ya vamos a ver por qué, es la adrenalina. La adrenalina viaja en sangre y va a comenzar a ocasionar una serie de mecanismos al unísono. No es un mecanismo, son varios mecanismos. Ya lo mencionaba. Va a correr, va a dilatar vasos sanguíneos a nivel de las extremidades. ¿Para qué? Para que tenga mayor flujo sanguíneo, y al haber mayor flujo sanguíneo hay mayor cantidad de oxígeno. Al haber mayor cantidad de oxígeno, los músculos se oxigenan, va más rápido. ¿Qué necesito yo para tener más sangre en las extremidades? Incrementar la frecuencia cardíaca. Cuando yo comienzo a gastar ese oxígeno, ¿qué necesito? Incrementar la frecuencia respiratoria. También, que son mecanismos no, acuérdate que hay animales que tienen una temperatura específica de su especie. ¿Ok? Lo mismo sucede con la adrenalina. Entonces, ese era el ejemplo. ¿Ya vieron el ejemplo? Ah, pero el roedor salió corriendo, llegó a la madriguera y no se lo comió el agua. Quedó con la frecuencia respiratoria elevada, quedó con los vasos distendidos en las extremidades. ¿Cómo hago? Ahora voy a activar El parasimpático para relajar. Sería como una especie de inhibidor para los efectos del simpático. no inhibe. Lo relaja. Regula. ¿Ok? Ok. Inhibir es una cosa, inhibir es apagar. Se apagó, chao, con adiós, se paró el corazón. Lo que va a hacer es regular. ¿Ok? Hay mecanismos que son autorregulatorios. ¿Ok? Y que dice ya. Hay una retroalimentación en muchos casos negativa. ¿Ok? Que le dice envía una señal de stop. Y comienzan esos valores nuevamente a llegar a su punto de equilibrio. Ya vimos el ejemplo, lo vimos directamente en la naturaleza. ¿Ok? Una preguntita aquí un poquito para entender algo. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático que afecta a todos, ¿hay un tratamiento de la relajación positiva o no aplica? No. Aquí, parasimpático es lo que nos va a regular. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ajá. Ok. Fíjense aquí vamos a empezar a ver cómo es ese flujo de las dos, del circuito de las dos neuronas. Aquí tenemos. Hay diferencias, como viaja la información simpática y parasimpática. Vimos que hay diferencias a nivel estructural.
una tiene la neurona preganglional más corta, la otra la tiene más larga, el ganglio está cerca de los órganos efectores, la otra está lejos, la postganglionar en una es más larga y la otra es más corta. En fin, y dependiendo si es excitatorio o inhibitorio, va a generar el efecto. Entonces tenemos ruta, vamos a llamarla así, la ruta simpática y la ruta parasimpática. ¿Ok? Entonces, son fibras, miren lo que tenemos aquí. Amielina. ¿Quién se acuerda de eso? La cubre las zonas Cambia el impulso nervioso. convalidantes, funcionan como Exactamente. Entonces, tenemos que. ¿Dónde se origina? Fíjense, fibras aferentes, cómo viaja la información. ¿Ok? Las simpáticas, ¿ok? Se van a originar en la región donde se originan las neuronas preganglionares en cualquier estructura del sistema nervioso central. ¿Ok? En este caso, médula espinal. Entonces, tenemos las simpáticas toracolumbar. ¿Ok? Parasimpática, cráneo sacro. Ahorita vamos a ver, esto es para que conozcan y ahora vamos a verlo en diagrama. Tenemos receptores, temperatura, termorreceptores y nociceptores de dolor. ¿Ok? ¿Por dónde van a viajar? Esto es un flujo de información. Por los nervios espinales. ¿Ok? ¿De qué segmento a qué segmento? Toracolumbar. O sea, de la, ¿Ok? De la primera torácica neurona. y en la tercera. Y luego vamos a encontrar unos ramos ascendentes, ¿ok? Que nos van a llevar la información hacia los centros integrados. Recuerden que estas son las vías aferentes. Aferentes que llevan información. ¿A dónde la va a llevar? al sistema nervioso. Ajá, exactamente. Eso, aquí tenemos parasimpático, cráneo sacro, mientras que aquí eran toracolumbar. ¿Ok? ¿Qué receptores tengo? Mecanorreceptores y quimioreceptores. Aquí viajaba por los nervios espinales. ¿Ok? Esta es la ruta por donde viaja. Ahora aquí va a viajar por los pares craneales. Por los pares craneales, lo que está correspondiente a la porción craneal, ¿ok? Y la porción sacra en los segmentos de la médula. a la cuarta, exactamente. Ajá. ¿Y con cuál fin? Con enviar esta información, esto viaja para acá, ¿va? Centros integradores, alguna rama, alguna estructura del sistema nervioso central. Ahora bien, después que llegó aquí, que llegó a la PC, ¿se acuerdan el diagrama donde estaba el monitor, el micrófono, teclado? Llegaba a la PC, llegó al centro de integrados. ¿Qué va a pasar con esa información? Hay lugares muy específicos, como el hipotálamo, ¿ok? Una estructura del sistema límbico, donde esa información se va a cotejar. ¿Qué significa cotejar? ¿Alguien sabe? Se va a comparar, a empalmar. Los valores se van a suponer, es decir, mirar si esa información que llegó corresponde a los valores basales, es decir, valores biológicos. ¿Sería que una clasificación? ¿Cómo? ¿Sería que una clasificación de ellos? No es clasificación. ¿Cómo Tengo- procesarlo? Exactamente, los valores se van a procesar, es decir, que si hay una temperatura, llega temperatura 16 grados, hay frío, llega la información aquí, ¿qué va a hacer? Procesamos información y enviamos una respuesta. Es lo mismo del set point y todo eso. El set point es un punto de ajuste, ¿ok? El set point es punto de ajuste, es decir, si mi variable tiene un valor que no corresponde a el valor predeterminado,
de osmolaridad, de temperatura, de presión arterial, de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial. Aquí es el centro donde se van a modular esas. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ok. Entonces, tenemos hipotálamo, núcleo posterior, el sistema nervioso parasimpático, su porción del hipotálamo, el núcleo posterior y lateral. Y el simpático, núcleo anterior y medio. ¿Ok? Y tenemos también el tracto solitar. ¿Ok? Esto es para que conozcamos el flujo de la información. Se los presento. Ya saben. ¿Por dónde va a viajar la información? Nervios espinales. Muy importante. Nervios espinales. Y por aquí, ¿se acuerdan de los pares de nervios craneales? Tenemos oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago. ¿Qué es vago? Ok. Estamos entendidos. Ok. Sí, acento no me para. No, controla todo lo que son órganos torácicos, abdominales. Ok, aquí, resumido, aquí ven. Ok, ahora simpático, anatomía. ¿De dónde se origina? De la P1 a la L2 o 3. Origen. Habíamos hablado que era la médula espinal. Su ubicación. ¿Ok? Médula espinal. Segmento. La afta. Ya saben que las aftas son La forma de H, ¿no? con proyección. Cuernos no. Cuernos, eso no, eso es otra cosa. Son proyecciones, ¿ok? Afta lateral de la médula. ¿Ok? Cadena de ganglios. ¿Se acuerdan que siempre buscamos? Aquí las sinapsis van a ser muy variadas. ¿Ok? Hay mucha diversidad de la información. ¿Ok? Tenemos cadena de ganglios paravertebral. ¿Qué significa el prefijo para? A los lados. Es decir, que esto aquí está el asunto y voy a tener para a los lados. Y cuando son incluyendo los cervicales. Y los pre es porque están adelante. ¿Ok? Ok, aquí viene, aquí vamos a hablar cómo es el flujo de la información. Tomando en cuenta que ya conocemos la información. ¿Cómo vamos de tiempo? Terminamos esta y nos vamos al receso. Pero el receso media hora porque acuérdense que volvemos y nos vamos a las 12. ¿Ok? Pero vuelven y vuelven puntuales. Y sí. Bololó, por favor. Ok. Organización. Miren aquí. Neurona preganglionar. Ya habíamos hablado, en silencio por favor. Habíamos hablado que su origen, ok, era de los segmentos medulares toracolumbares de la T1 a la L3. ¿En dónde? En el asta intermedio lateral de la médula espinal. Miren que esto sale mucho en el examen. Los orígenes de las neuronas. Fíjense. Por favor. Ok, esto es un flujo. Luego que se origina, ¿qué es lo que está aquí adentro? Adentro de estas estructuras, el soma. ¿Se acuerdan? Soma, el soma. El axón, ¿ok? Va a discurrir por
impulso autónomo, pero también comparte con la rama somática. ¿Ok? ¿Por dónde viajan? Por unos ramis comunicantes blancos. Ramis son ramos, son como unas especies de autopista y son blancos. Habíamos dicho que los aferentes, lo que llevan la información, eran amielínicos. ¿Ok? Ustedes nos han tomado en consideración que cuando te pinchas o te quemas, la transmisión del impulso, tú sientes el pinchazo o la quemadura como un disley. ¿No les ha pasado? Disley es como un retardo. ¿Ok? Porque las fibras, La otra era mielínica porque tenía que llegar más rápido. O esta era la que más rápido. No, la mielínica tiene cobertura, así que es más rápida. es más lenta. Es más lenta. La amielínica. La mielina, acuérdense que es la estructura esa que recubre las neuronas y que lo que hace es que la información viaje más rápido. La mielina. Hagan silencio para aclarar. La mielina es esa vaina que vaina está bien dicho, vaina no es una vulgaridad, ¿ok? Ojo, se oye gracioso y se oye chistoso y una vez un estudiante se como, profe, ¿y ese vocabulario? ¿Qué vocabulario? ¿Qué cosa? Miren, en la naturaleza las vainas, ¿ok? Son una cobertura de algunos frutos, de inflorescencias en árboles, ¿ok? ¿Han visto la acacia? Es un árbol. Exactamente. El Y azul también lo tiene. ella produce una vaina que es donde están contenidas las semillas. Muchos granos, ¿ok? Exactamente, están dentro de esas estructuras. Así que la vaina es nuestra vainita. Las vainitas también. Entonces, para que... Exactamente. Entonces, son unas coberturas que permiten que esa transmisión del impulso nervioso sea más rápida. ¿Ok? Entonces, son mielínicos. Mielínicos es que tienen mielina. Si tiene mielina va más rápido. La información fluye más rápido. Si es amielínico, es que no tiene mielina. Incluso, ustedes vieron mielina en qué? En histología. Vieron apreciar la diferencia de colores. Mientras una fibra con mielina es de color blanco, las que son grises son amielinas. O sea, hay una diferencia ahí de color. Profe, ¿cómo es que se pronuncia el nombre de...? Yo sé que la mielina está compuesta de células especiales, pero el nombre de la persona no se pronuncia. Se habla de Schwann. Se habla de Schwann. El Schwann. Es chino. Y entre cada una están los nódulos de Rambert, que son las estructuras donde se estimula. Acuérdense que habíamos dicho que esas vainas, esas coberturas de Schwann, lo que nos hacían era como tapar, ¿ok? Los agujeros por donde se pudiera salir ese potencial de acción. Entonces quedaban ciertas estructuras que eran los nódulos de Rambert, que eran los segmentos que iban a ser estimulados. La rapidez tiene que ver con el hecho de que el impulso eléctrico, cuando es mielínico, como que salta. Claro, porque acuérdate que son mielínicos, lo acabamos de decir. Tenemos las estructuras de Schwann y aquí tenemos los nódulos de Rambert, y entonces la estructura exaltatoria, ¿ok? No tengo que depolarizar todo el anzón, sino que se van a depolarizar pequeños puntos Y la se desplaza más información rápido, y se desplaza va a ser más rápido. más lenta. Y lo que es la mielina para que exista
¿Ok? En ese sentido, que era lo que les estaba diciendo, la información aparente es la que viaja. A veces no pinchamos. A mí me pasa, a mí cuando me sacan la sangre, cuando entra la aguja no me duele después. O sea que la transmisión del impulso se demora en llegar. ¿Ok? Cuando usted lo pincha, puede ser que sí, te pinchan, pero después que sacan la aguja es que te duele. Cuando te quemas, a mí me pasa, yo agarro una olla y en el momento no siento que está caliente. Después que la agarro, cuando la toca, sino cuando la alza. Cuando la alza, porque es el tiempo que se demora. ¿Y qué pasa cuando uno como se corta y no se da cuenta y que se ve que se vuelca? Hasta que te ve la ropa de que te vuelca. Bueno, sigamos aquí porque nos vamos al receso. Entonces, tenemos que viajar por unos cables o unas ramas comunicantes, ¿ok? Mielíticas. Y yo necesito que la información de la respuesta viaje lo más rápido posible. Entonces, tenemos que después que viaja, ¿ok? A ver, tenemos ganglios autonómicos, prevertebrales, ganglios cervicales, médula adrenal y estos que están aquí, mesocélico. Ajá, presten atención aquí a lo que es el flujo de información. ¿Qué viaja por estos ramas? Si ya sabemos que el soma, ¿ok?, de la neurona prevertebral está aquí, lo que viaja a través de los ramis comunicantes es el axón, ¿ok?, de la neurona preganglionar. Entonces, esa neurona va a tener diversos puntos ganglionares donde va a hacer sinapsis. ¿Ok? Puede hacerla, hablamos de que había unas estructuras, unos ganglios paravertebrales, donde allí podía ser la primera sinapsis o la sinapsis ganglionar. ¿Ok? Allí. Posteriormente se va a originar en ese ganglio la siguiente fibra neural, que es la postganglionar. ¿Ok? Va a viajar hasta el órgano dianal. Ahora bien, tenemos sinapsis postganglionar. ¿Ok? Y fíjense una cosa, algo súper importante. Siempre la sinapsis o sea, lo que es la fibra preganglionar va a ser mielítica, es decir, que el impulso nervioso va a viajar súper rápido. Y el ganglio lo que va a hacer es que va a maximizar la información. Es decir, ¿qué es un ganglio? Un cúmulo de somas. ¿Ok? ¿Y qué son los somas? Estructuras de otras neuronas. Entonces eso lo que va a hacer es que esa información que viene de una sola neurona, ¿ok?, se va a maximizar, se va a potenciar la información para que viaje muchísimo más rápido. Porque ¿qué pasa si soy yo sola y tengo que ir comunicando de neurona en neurona? Exacto. En cambio, si yo, como una neurona, toco un cúmulo de somas de 300.000 somas, ¿ok?, la información se va a masificar y se va a maximizar. Y la información, la transmisión va a ser mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a ver la primera ruta que puede tener esa información, ese flujo de información. Llega, sinaxa,
tenemos la cadena de ganglios paravertebrales. Ese es uno. Ajá, no sinapsó allí, sino que se fue a los ganglios superiores o inferiores. ¿Ok? Superiores e inferiores, pero ya va. Pero todas ellas no se originaban en la toracolumbar. Es decir, que no hay segmento medular aquí, no, que hay lo que está en el encéfalo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a viajar hacia esos ganglios cervicales, ¿verdad? Va a salir de aquí y va a viajar a los ganglios cervicales para sinapsar allí. ¿Y qué va a pasar aquí? Que va a tener la comunicación, va a enviar la información a la porción, ¿ok? De los órganos de la cabeza, ¿ok? Sinapsó en esto, cervicales, superior, medio, inferior. Listo. Ok, ahora, esto no termina nunca. Fíjense, ya tenemos sinapsis para organizar, ¿sí? Ajá, la sinapsis. En la cadena paravertebral, en los ganglios cervicales. ¿Ok? Ajá. Ya cumplimos acá. Ah, no, pero no sinapsó allí, siguió. Ahora se fue a los que están aquí adelante, a los prevertebrales. Ganglios prevertebrales. ¿A quiénes? Al celíaco, mesentérico superior e inferior. Baja. Estos están aquí, cerca de la arteria celíaca y mesentérica. ¿Ok? Ah, pero hay otra de la que estábamos hablando ahorita. Y yo que pensé que el músculo brachiocefálico era fastidioso. No, esto es más. Miren, fíjense, presten atención, salió de la médula, sinapsó aquí y bajó directamente a la médula. No sinapsó aquí, no, se vino para acá y viajó directamente a la médula adrenal. Es decir, que la médula adrenal tiene inervación directa de una neurona prevertebral. Fíjense, ahí no hay mediador. Es directa la Eso inervación. significa que ella omitió la parte de ganglio paravertebral. No, nada, ella viaja directo. Directo. ¿Y eso para qué será? No hay traducción de señal, la inervación es directa y la información viaja. ¿Cómo eran las neuronas prevertebrales a nivel de mielina? Son mielinizadas. Es decir, que la información va a viajar muy rápido y yo necesito, al momento de una situación, necesito adrenalina de manera rápida. Entonces, aquí tenemos la diversidad. Miren todas las rutas que tiene la información.